Amparo, Contador Público Certificado, Ricardo Sepúlveda y Guinness. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.2. Derechos fundamentales. Constitución y tratados internacionales. Parte 4 de 5. Con lo analizado hasta ahora estamos en posibilidades de adentrarnos en la nueva en el nuevo marco constitucional mexicano en materia de derechos humanos, que como digo, como lo comenté al principio, deriva de una reforma del 11 de junio de 2011. Una reforma que estuvimos, los que han seguido de cerca este proceso, empujándola, luchando por ella más de una década. Hoy la tenemos, es parte de nuestra Constitución, y México, digamos, ya entró a lo que muchos otros países entraron décadas anteriores, que es el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, provengan estos del ámbito internacional o del ámbito constitucional, y eso no marca ningún distingo. Este análisis nos va a ayudar a entender algunas implicaciones que en materia de amparo son fundamentales. ¿Qué dice esta reforma constitucional en su parte más importante? Porque son 11 artículos los que se reformaron, no todos ellos cambian el sistema constitucional, sino algunos de sus aspectos, pero sí hay una parte fundamental que se recoge en las reformas al artículo primero. Y lo primero que señalan en estas reformas, lo primero que se señala en estas reformas es que los derechos humanos de los tratados internacionales y los derechos humanos reconocidos en la Constitución tienen el mismo rango, tienen la misma jerarquía. Digámoslo de otra manera, no hay ninguna diferencia de exigibilidad, de importancia, de concreción, si un derecho se encuentra en un tratado internacional o se encuentra en nuestra Constitución. Con esto, si lo entendemos en todo su impacto, significa que se abre nuestra Constitución y de 136 artículos, pues deja de tener ese límite e incorpora todos los derechos humanos de los tratados internacionales. Esa es la primera implicación importante que hace esta reforma. No quiere decir que antes no se encontraban reconocidos los derechos humanos de los tratados internacionales en nuestra Constitución de alguna manera. Sí lo estaban, y lo estaban en el artículo 133 de la Constitución, pero no estaban al mismo nivel que el resto de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Lo hacían de una manera limitada, indirecta, si se quiere decir así. Hoy, sin ningún distingo, y vuelvo a insistir en ello, los derechos humanos de los tratados internacionales forman parte de nuestra Constitución. Y eso obliga, como lo decíamos hace unos momentos, a que conozcamos estos derechos humanos de los tratados internacionales. Nuestra Constitución, sin embargo, no dice que lo que se está incorporando son los tratados internacionales de derechos humanos, sino sencillamente los derechos humanos de los tratados internacionales. Con lo cual se despeja toda duda de si se está o no modificando la jerarquía de los tratados internacionales respecto a la Constitución. No se modifica porque, repito, lo que se está incorporando no son los ordenamientos jurídicos, sino algunas de sus normas. El ordenamiento como tal, el instrumento jurídico llamado tratado, se encuentra por debajo de la Constitución. Eso no ha cambiado. Pero algunas de sus normas, las que tienen carácter universal, las que son de derechos humanos, es así, están al mismo nivel que todo el resto de las normas constitucionales. Esto no es un problema, por cierto. Algunas personas han dicho que lo que estamos creando es un problema. Pero ¿cómo podemos pensar que estamos creando un problema si lo que estamos haciendo es ampliando los derechos que van a proteger a las personas? ¿Desde cuándo proteger a una persona es un problema?
Claro, hay que conocer más ordenamientos jurídicos, hay que resolver las dudas prácticas que se apliquen al momento de interpretarlos, pero eso no es un problema, es un avance. Para eso está el derecho. El derecho constitucional está estrictamente para proteger derechos humanos. Y eso es lo que hemos hecho con la reforma constitucional. Cambiamos el concepto. Ya no hablamos de garantías individuales, hablamos de derechos humanos. Esto, creo que lo mencioné hace un momento, fue una discusión importante. Una discusión importante porque suponía precisamente un cambio ideológico, no era solamente un cambio jurídico. Garantías individuales es un concepto, entre otras cosas, formalista. Es un concepto que hace depender la eficacia del derecho de lo que haga o deje de hacer el Estado. En cambio, derechos humanos es un concepto de carácter filosófico que reconoce al ser humano por encima del Estado y por encima de todas las instituciones públicas. Eso no fue una menor discusión a lo largo de esta reforma constitucional, porque nuestra Constitución, pues finalmente también tiene una carga ideológica, como toda Constitución, responde al modo de pensar de un pueblo. Y entre otras cosas, cuando se discutía este tema de los derechos humanos o de las garantías individuales, parte de los argumentos para cambiar este concepto y utilizar el de derechos humanos era darnos cuenta que la Constitución para lo que sirve es para, o a quien está dirigida, para lo que sirve es para proteger los derechos, pero a quien está dirigida es precisamente a los ciudadanos. No es un texto para los abogados, no es un texto para los políticos, no es un texto para los técnicos, para los ciudadanos. Y yo preguntaría, ¿cuál es el concepto que el ciudadano entiende mejor? ¿Garantías individuales o derechos humanos? Vayamos a la calle y preguntémosle a la gente cuáles son sus garantías individuales o preguntémosle cuáles son sus derechos humanos y veremos que un concepto es claro y otro concepto es técnico. Se hizo este cambio. ¿Qué otra cosa se estableció? Se establecieron reglas conforme a las cuales se tiene que hacer la interpretación de las normas de derechos humanos, porque no se dejó simplemente en términos generales esta equiparación de las normas internacionales de derechos humanos con las normas constitucionales, sino que se hizo una serie de reglas de interpretación entre una norma internacional y una norma interna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera una diferencia entre una norma internacional y una norma interna? Porque puede haberlas, de hecho las hay. Y no porque se contradigan estrictamente, que también puede haber contradicciones, ¿no? Y también voy a citar algún caso más adelante en el tema del arraigo. Pero ¿qué pasa si una norma constitucional va en contra de una norma internacional? La Constitución lo que establece en el artículo 1, párrafo 2, es que es la obligación de interpretarlas de conformidad, lo que se llama el principio de interpretación conforme. Es decir, que el intérprete, es el juez, tiene obligación de buscar que ambas normas no se contrapongan, sino que ambas normas realmente lleguen a, vamos a utilizar el término, armonizarse, lleguen a acoplarse en la mayor medida posible. Eso no quiere decir que haya que suprimir una en favor de otra, ¿no? Sino que hay una obligación de tratarlas de armonizar. Pero como esto puede dar lugar, si el objetivo solo fuera armonizarlas, podría dar lugar a que se terminaran restringiendo los derechos en aras de proteger a la norma, cosa que sería absurda. El constituyente establece en nuestro propio texto constitucional que se debe de interpretar conforme al principio pro persona, lo que significa, pro persona significa que debe darse siempre una interpretación favorable, la más favorable a la protección del derecho. Si una norma de carácter internacional es más amplia que la norma de carácter interno, que eso es lo que normalmente sucede, por lo menos en nuestro país es lo que seguramente sucederá,
porque hemos tenido menos avance en el ámbito interno que en el internacional, debe de aplicarse la norma internacional. Pero eso no quiere decir que en algún momento las normas internas avancen a tal grado que superen las normas internacionales y por lo tanto se aplica la norma interna, siempre la norma más protectora. Eso modifica diametralmente el modo como se interpretaba la Constitución y todo el sistema jurídico. Antes, por ejemplo, la interpretación propia de una Constitución era la interpretación sistemática, se decía, una interpretación que lograba que las normas que se mantuvieran vigentes todas y por lo tanto habría que armonizarlas entre sí. Pero ahora no, ahora la interpretación que debe preferirse a la sistemática o a la histórica inclusive es la interpretación pro persona. De manera que esto obliga, y no solamente a los jueces de amparo o a los jueces de control constitucional, porque también existe, a partir de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de esta reforma constitucional, un control difuso de constitucionalidad sobre derechos humanos, con lo cual un juez de primera instancia, civil, familiar, penal, etcétera, está obligado a aplicar el principio pro persona y está obligado a aplicar las normas de derechos humanos. Por lo tanto, ya se entiende que sí ha cambiado diametralmente nuestro sistema jurídico y que hoy el concepto de derechos humanos se ha ampliado de una manera realmente cuantitativa y cualitativamente distinta. Estamos hablando de otro panorama y de otras reglas también de interpretación de estos derechos fundamentales, que el término adecuado en nuestro orden constitucional es el de derechos humanos. ¿Pueden las autoridades administrativas aplicar el principio pro persona? Deben, diría yo, pero no pueden hacerlo saliéndose de lo que es estrictamente su competencia como autoridades administrativas, es decir, no podrían realizar funciones de carácter jurisdiccional o funciones de una naturaleza que no les corresponda. Pero hay un tercer párrafo que también conviene subrayar en nuestro texto constitucional, que establece que todas las autoridades, párrafo que hay que sacarle mucho jugo, muchas consecuencias, todas las autoridades del país deben proteger, respetar, defender y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, de indivisibilidad, de interdependencia y de progresividad. Y por lo tanto también están obligados, y deben hacerlo así, a aplicar el principio pro persona y siempre actuar en favor de la persona, a actuar en favor de la protección de los derechos de la persona. Tenemos un nuevo marco jurídico constitucional proteccionista, garantista, que estamos obligados a aplicar. El amparo, siendo como es un juicio de protección de estos derechos, debe ser, por lo tanto, un juicio que proteja igualmente los derechos que se encuentran en los tratados internacionales humanos, como los derechos que se encuentran en nuestra Constitución. Y esto, paralelamente a la reforma a la que he hecho mención, también ya se estableció en el artículo 103 de nuestra Constitución para armonizarlo conforme al artículo primero y darle al amparo la característica de ser un instrumento idóneo para proteger también los derechos humanos de los tratados internacionales. Pero en esta interpretación, en todo juicio de amparo, se debe seguir los principios de los que hasta este momento hemos hablado y que son los principios propios del derecho internacional de los derechos humanos. Quedan algunos conceptos por ampliar, pero creo que hasta este momento hemos logrado recorrer tanto el concepto, sus principios teóricos básicos, como ya la aplicación concreta que tiene estos en nuestro nuevo marco constitucional. Fin parte 4 de 5.